Y los ingleses, la diplomacia inglesa, ¿qué pasó? Consiguió el Tratado de Paz de Pau Carpata y dejó para ir a esto, se llama a caballos, artillería, soldados, los dejó salir. A los 2 días que llegaron a Valparaíso, ellos denunciaron el Tratado de Paz, pero ya se habían metido, ya habían explorado los sitios, ya comenzó la segunda parte, tanto en el Garrido, después Gamarra y después La Fuente. La Gamarra, ¿qué hace? Primero la incursión por Islam, segundo viene por Ancón. También soldados, tropas, todo por Ancón. Entran, había una guarnición de 1.300 soldados en la Fuerte Guía, y yo tenía cerca de 6.000, lo destrozaron, y comenzó la cantaleta que sigue hasta ahora, ¿no? Con ciertas excepciones. O sea, quema, roba, saqueo, todo. Ahí de primer mundo dice, ¿no? Y como venía el ejército de la Confederación Peruano-Boliviana, se escaparon, se fueron más allá. ¿Y qué consiguió esa incursión de los chilenos, de la Capitanía del Sur? Que había un principio jurídico marítimo que tenía el Perú en el puerto de Arica. Decía que las naves mercantes que tocaban solamente el puerto de Arica para hacer su negocio, para hacer los trabajos comerciales, si no iban a puerto chileno, las tasas le bajaban menos del 50%. La incursión de Gamarra, ¿qué logró? Ellos dicen, nos vamos, pero ¿sabe qué? Tienen que anular eso, pues. Ahí comenzaron, pues, la tradición sigue, la tradición se lo estoy contando, la crónica. La tradición sigue. Ahora les voy a poner lo de Matarán. El año 93, ya vieron la COPRI, cómo le vamos a apuntar acá para hacer la estafa. Y en 99 remataron la estafa, ya debe ponerse de acuerdo. Estaba Pandolfi, me sufre la boca hablando de los traidores, ¿no? Por la patria. Pandolfi, después estaba Marino, estaba otro director de logística, de agricultura, del Ministerio de Transporte. Y en esa época, a dólares de esa época, la infraestructura de Matarán era de 2.800 millones de dólares. El muelle, el rompeolas de 800 metros era de 100 millones de dólares. Van 380 millones de dólares. Había un plan maestro para el puerto Matarán, que es uno de los principales de la parte del Callao, de cerca de 50 millones de dólares para todo el cambio de infraestructura. A esa época, en APU ya había invertido 40 millones de dólares. O sea, sumen 280 más 100, 380 más 40, son 420 millones de esa época de dólares. Y eso, entre cuentos de papeles, decreto supremo, menú, como le da la gana, porque inclusive hubo un adendum, como siempre hay los adendum, ¿no? Porque hace una concesión y después comienzan los adendum. Primero dice que van a invertir y después sacan los adendum que no. Así, en este caso hubo un adendum y la compañía, la que maneja actualmente Matarán, se presentó con una compañía norteamericana, SSI, International of America, para asegurar la competitividad y la estructura del servicio. Pero se olvidó en el contrato que la parte notarial, de escrito, que normalmente formal no está. Apareció después en un adendum, una hoja. Inclusive, ya no se habla de canon, sino de contribución. ¿Ustedes creen? ¿Y cuánto pagaron? ¿Cuánto pagaron la concesión? Pagaron 9.300.000 dólares. O sea, el 3.5% del valor del puerto. Aparte de toda la riqueza y la capacidad de competitividad y de producción del puerto. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Es una estafa, pues. Es una estafa clara y lironda. Y las estafas y los delitos penales contra el Estado no prescriben a los 10 años, sino se duplican.
O sea, todavía están ahí. Y para que vean la realidad de la gente que vive ahí en Matarani, antes el 75% de la gente vivía de su puerto y de sus servicios. La gente comía 3 veces. Sus hijos estudiaban en buenos colegios, iban a universidades nacionales y extranjeras. Los servicios del puerto lo hacía la gente de ahí, empresas de ahí. De comienzo aplicaron la ley de la privatización. De los 250 trabajadores que trabajaban en la estiva en el puerto de Matarani, 70% se lo quitaron, botaron afuera. O sea, para darle un muelle a un operador sin carga laboral. O sea, ¿ustedes creen que eso se puede? ¿Qué nos han creído los peruanos? ¿Débiles mentales? Esa es una estafa que todavía no ha prescrito. Y eso está bien claro en la comisión de investigación que hizo el congresista Javier Luis Canseco, también el eminente senador, el diputado que era Lambert. Está ahí. Y lo falta nomás que los abogados tipifiquen ese delito y lo voten a patadas, señores. Aparte, Matarani tiene influencia en Arequipa, en Puno y Cusco. Y también en Bolivia, que entronca por la parte de ferrocarriles y la parte de Tizazú. Como dice, es una gran empuje para ser conectado con Brasil. ¿Por qué con Brasil? Porque Brasil es un país emergente, que con país emergente, hace 3 años que tengo la estadística, ha comerciado con China, como los países asiáticos, más de 446.000 toneladas de relación de Brasil con. Y nosotros debemos ser la puerta natural de Brasil y del Asia a Brasil. Y es completamente nada, porque como dice bien explicado, nos están anulando. Nos están anulando. Y me dijeron de las tarifas. Las tarifas, para que vean claramente y cómo nos cortan las manos de nuestra capacidad, porque nosotros, en Perú, la ubicación es al centro de Sudamérica frente al Asia. Y como dijo el presidente de Estados Unidos, Bush, cuando vino al gran encuentro de ASPEC del año 2008, dijo, el eje económico del Atlántico ya fue. El eje económico, político y económico es el eje del Pacífico. Y nosotros estamos al centro. A la espalda tenemos a Brasil. Tenemos todo listo para ser un país de primer mundo, para cambiar el paradigma del Perú. Y nos dejamos, por Filipinas, nos dejamos que nos quiten todas nuestras cosas. Eso no puede ser. Definitivamente no puede ser. La traición que comenzó con el Atahualpa, nuestro Inca Atahualpa en Cajamarca, sigue para adelante, no se ha pasado. Ese almirante que era de la autoridad portuaria, nuestro Miguel Grau hubiese firmado esa estafa del muelle norte del Callao. Inclusive lo quiso enjuició a Raúl Miller porque le dijo que era un traidor, pues, o no. ¿Usted cree que Miguel Grau iba a firmar esa traición? No firmaba, pues, y lo que tenemos nosotros es para nuestro megafuego. Una privatización con la Dual Pass, realmente es el primero hasta los textos escolares. Hay historias españolas y italianas. Y eso no puede ser, eso tiene que parar, definitivamente tiene que parar, porque nos han puesto una anestesia, nos ponen el trome, al fondo hay sitio, y para qué, para que el Perú no esté sonso y no vea la realidad. Eso no puede ser. Nosotros, en los nuevos paradigmas, ya no era territorialidad la que da la independencia a un país, como lo dijo el general Teabra y nuestro eminente Lambert. La libertad ahora ya no es territorial, la libertad es económica, señores. Nosotros decimos, podemos decir que estamos libres, mentira. Nuestra caja fuerte, que es el Banco Central de Reserva, ¿quién la maneja? ¿La maneja nosotros?
manejamos nosotros. El Ministerio de Economía lo manejamos, no. ¿Ustedes creen que el ministro Castilla es un ministro de Economía y Finanzas? El ministro Castilla, con todo el respeto que manda, es un cajero, porque está que yo no te doy, no te muestro, no te muestro. Le han hecho una estafa a nuestros soldados con esa nueva ley, como lo dijo muy bien el general Chávez. Le han traído una FP chilena para que maneje también. Y eso no puede ser, por amor de Dios, abran los ojos. Nuestros periodistas que nos ayuden, ¿no? Aquí me traen que recuerden al presidente actual de la República, que en campaña dijo unas cosas y me dice acá, recuerden a Humala que Fujimori remató el puerto Matarena a 9.300.000 dólares. Un puerto que en ese tiempo, como estamos viendo, era de 420 millones de esa época. ¿Ustedes creen que eso se puede decir que es una privatización? No, esa es una estafa. ¿Es una estafa o es una privatización, díganme ustedes? Es una estafa. Y eso tiene como tal, debe tratarse. Hay que ser valientes de decirlo. ¿Quién lo va a decir? Todos se caen en la boca. No puede ser. Eso no puede ser. Miren, tanta estafa es. Y ahorita, esto de los puertos. Vamos a hablar ahorita que repercute en nuestra economía. Vamos a citar a un gran peruano que hizo la realidad del Perú, las 7 realidades del Perú. José Carlos Mariátegui. En su época, ¿qué dijo José Carlos Mariátegui? José Carlos Mariátegui dice: no habrá democratización educativa si no hay una democratización económica para cambiar la superestructura política del Estado. En nuestros términos actuales, ¿qué dice? No habrá una inclusión social educativa si no hay una inclusión social económica, porque sin plata no hacen nada, pues. Y para que haya una inclusión social económica tenemos que manejar nosotros nuestra moneda y nuestros valores. Yo le pregunto, ¿ustedes creen que la manejamos nuestros valores, nuestra moneda, nuestra riqueza, inclusive con los principios lógicos del mercado? Les cuento, en 2008, por la ética, falta de ética en las empresas bancarias de Estados Unidos, quebró un gran banco, porque también quebró toda la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, el Lehman Brothers. Y ahí comenzó un problema, porque comenzaron a quebrar todos los bancos, y también Europa también repercutió. Y en ese tiempo, el presidente de Estados Unidos era George Bush. ¿Qué hizo? Como él tiene una maquinita para fabricar dólares, ellos no tienen que trabajar, mandan nomás a fabricar dólares. Hasta ahorita deben al mundo 14 trillones de dólares. Obama está pidiendo más. El 11 de agosto del 2011, Obama le pidió 2 trillones más, 4 trillones más. No, los republicanos le dijeron no, te damos 2 solamente. Pero aparte te damos otra jugada. Te damos 600.000 millones de dólares al año en cortes de tributo. En vez el pueblo norteamericano va a pagar el 4.2% para la seguridad social en vez de 6.2%. Los que ganan más de 250.000 dólares no van a pagar solamente un porcentaje, así que le bajó todo eso. Y para las Fuerzas Armadas hay que fabricar 55.000 millones de dólares porque no tenían plata ya. Para la burocracia, los Shell y toda la burocracia norteamericana, otros 55.000 millones. O sea, ellos fabrican como le da la gana. Bueno, Bush mandó fabricar cerca de 800.000 millones de dólares para levantar a su banco. Y como la cadena logística del crédito, como es un país de primer mundo, se maneja con el crédito. La gente, los inversores presentan su proyecto y de acuerdo a ver su flujo de caja, la proyección que tienen, el banco le da plata. Y ellos van pagando de acuerdo a su flujo de caja. Pero como quebraron los bancos, se quebró la logística, pues el flujo de caja. Y las empresas comenzaron a caer, y la moto, todo. Así que otra maquinazo de 800.000 millones para que sus empresas no quieren. Y sigue. Vino Obama, dice el gran candidato del cambio de Estados Unidos. ¿Y cuál candidato del cambio? En vez de 700 pagar 900 millones.
y que le ponen un nombre específico a ese maquinazo. Obama le puso el QE1. Después al QE1 siguió el QE2. Y el año pasado comenzó el QE3. O sea, una máquina plata nada más. Y ahorita Obama no tiene plata, porque ustedes habrán visto en los periódicos el abismo fiscal, el fiscal chief, que son 600.000 millones de dólares, que si no lo proyectan, Estados Unidos no va a tener plata para pagar a sus empleados, a sus fuerzas armadas y nada, y va a entrar en default. Los comunistas republicanos han negociado y le han pateado hasta mayo. Primero patearon hasta más o menos febrero, han pateado para mayo y han hecho unas disposiciones especiales que van a cambiar. Pero, ¿qué nos da eso? Que el dólar abunda pues, en el mundo, abunda. Y de acuerdo a la ley de mercado, lo que abunda baja de precio y lo que escasea sube. Díganme ustedes, el dólar, al haber tanta abundancia, ¿baja de precio o sube? Baja de precio, pues lo lógico, ¿no? La tanta cantidad de material. Y nuestro inefable presidente del Banco Central, o sea, que fue ratificado, que lo engañaron al presidente, yo lo que pienso. Y en el 2008, el oro estaba más o menos 400, 500 dólares la onza, 28 gramos punto 5. Nosotros somos productores, ¿no? Producíamos 5.300 millones de onzas, ahora estamos produciendo 5.500 millones de onzas al año. Eso es el crecimiento, pues es el crecimiento aparte de la coca, como dijo Adán y también el que habla. ¿Ustedes creen cuál era lo mejor el 2008? Asegurarse con un producto que es tangible del tiempo inmemorial, que es el oro, que subía de precio, ahora está cerca, bordeando los 1.700 millones de dólares, 1.700 dólares, estaba en 1.683 dólares la onza actualmente. Y el dólar, ¿cuánto estaba? 3 y poco, ahora está bajando. Ustedes, lo más lógico, si tienen el reglamento del Banco Central, todo el estatuto, ¿cuánto le pagan a esos caballeros? Era comprar oro o comprar dólares, papeles, que los fabricantes que los Estados Unidos fabricaban. Era comprar oro, pues evidentemente. ¿Y qué compraron? Compraron papeles, siguen comprando. Y el año pasado han comprado cerca de 13.000 millones de dólares. Ya han fabricado por lo de esta hora, han fabricado más de 40.000 millones de soles. ¿Qué es eso? Es inflación. García que se quedó chiquito. Y esa es la inflación, porque eso hay que huelgas por todos lados, porque a la gente que gana sueldo se le corta pues la plata, ¿no? Esa es la realidad. ¿Ustedes creen que el operador del Banco Central de Reserva es peruano, tiene la camiseta del Perú? ¿Ah? ¿Ustedes creen que tiene la camiseta del Perú? Yo les explico claramente y sencillamente la realidad. Ahora sigue comprando dólares. ¿Y sabe qué dice? Que estamos blindados para la crisis internacional. Tenemos cerca de 66 millones de dólares. Esos dólares son papeles fabricados en Estados Unidos, que abundan en el mundo. Ellos tienen 8.000 toneladas de oro. Nuestro oro casi, pues, que comenzó, sigue la hemorragia de nuestro oro, ¿no? Ellos están blindados porque tienen oro, igualito la Unión Europea. Europa Europea en conjunto tiene 10.000 toneladas de oro. Alemania solamente tiene 6.000, para que vean. Se están blindando, pues, porque desde el año 2008 los gobiernos, los bancos centrales han comprado oro, pues, ¿para qué van a comprar papeles, no? Y se están deshaciendo. Y nuestro Banco Central, nuestra riqueza, está comprando papel. Y dice que estamos blindados. Nosotros estamos blindados con algo que nosotros manejamos. Nosotros manejamos nuestra riqueza, entre comillas, pues, ¿no? Pero no debe ser así, no puede ser así, ya no se puede, ya es algo increíble. La traición que comenzó sigue. Y nuestro presidente sabe, ¿verdad? Porque él ha leído mi libro y me ha leído mis artículos por medio del congresista Urquizo de Aguamán. Y él ha dicho en la televisión, no es posible que nuestras reservas estén en moneda que se devalúa, deben estar en oro. Pero no solamente se quedó ahí, porque dijo, nosotros vamos a comprar el oro a los pequeños artesanos. Y cumplió su palabra. ¿Qué hice yo? En la televisión de Huamanga y en internet y todo cuando hablaba. Ah, perfecto. Hagamos lo que dice el presidente.
comercialicemos el oro a los pequeños mineros con el cuento, porque es el cuento de formalizarlo. Y el 9 de mayo del año pasado salió una resolución suprema cuando el presidente estaba en Asia. La firmó la vicepresidenta. ¿Qué dice? Que da una empresa de mala muerte que depende del Ministerio de Economía, le dio las posibilidades, las facilidades para que compre oro con el cuento de formalizar a los pequeños mineros. A la época, esa empresa ha formalizado más de 30.000 mineros informales y está comprando oro. Después de 190 años de la hemorragia de nuestras riquezas afuera, de nuestro oro, se está quedando alrededor de 3.000 millones de dólares al año que se sí está quedando nuestro oro en nuestro Perú. Poco a poco, porque ustedes creen, sí, de acuerdo a la constitución de los traidores del 93, el Banco Central de Reserva es autónomo completamente. O sea, ellos manejan la política monetaria financiera autónomamente, no se puede meter el Ejecutivo. Si el Ejecutivo formalmente no se puede meter, pues, tiene que manejar la ratificación de los directores y no presidente del banco. Lo que tiene que hacer es que la gente del Perú, la opinión pública, ya el tipo de elecciones, de democracia que viene desde Grecia, después a Roma, con la elección, eso ya pasó. ¿Ustedes creen que al dictador de Egipto lo sacaron, que son 40 años de dictador? ¿Ustedes creen que la democracia lo sacó? Mano, lo sacó las redes sociales, que es imparable, y después dieron su vida a los egipcios y lo votaron, y está encarcelado. Igualito otra en Ecuador. ¿Ustedes creen que respetaron? No, el pueblo salió y se fue al Palacio de Contenderec y lo sacó. En Bolivia también, ese gran ladrón, que de 100 millones de dólares de ingresos por petróleo y por gas, pasó a 1.300 millones de dólares, apenas entró Evo Morales. ¿Ustedes creen que España nos dijeron algo? Calladito, no vas a ver. Y es tiempo, compatriotas, calacos, trabajadores de los puertos, que esto cambie, pues, que esto cambie. Y eso debe ser, tiene que ser esto, tiene que ser. Mire, realmente, Paita, como me toca a mí hablar de Paita, no es posible, pues, ellos, en la parte jurídica, hubo otra agresión, pues, hicieron un menú para lo que le daba la gana a la compañía que han concesionado. Realmente no es una concesión, eso es un robo. 420 millones de dólares y solamente pagaron el 3.5%. Eso es una concesión. Una concesión es la que hubo en Dubái Port, el puerto de Muelle Sur. Pero ahí no, pues, eso no está. Y eso tiene que ver. Aparte, pongamos, le voy a decir el caso de Paisa. También otra gallo de comunidad, ¿no? Pero lo malo es, yo antes, cuando tenía mi agencia de aduanas, fui agente de aduanas primero también, tuve más de 10 años en la agencia de aduanas, tenía la agencia también ahí. Y todos los productos de fresco del Perú, del norte, todo eso, salía por ahí, los contenedores, para Asia, para Estados Unidos, para Europa. Apenas llegó, pusieron a la concesionaria chilena, subió más del 400% de la tasa. Y todas nuestras exportaciones de frescos, ahora dónde se van, como dijo el señor Gama, se van por Puerto Bolívar, o sea, nos han quebrado toda nuestra cadena logística, nuestra manera de exportar. Y nos están quebrando por los comerciales, o sea, hacer puertos mineros, o sea, lo que les da la gana, ¿no? O sea, no de acuerdo a una geopolítica de desarrollo del Perú. Y aquí vuelvo nuevamente a decirles el pensamiento de José Carlos Mariátegui. Porque una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. Crecimiento es por gasto fiscal, aumento de la demanda o las exportaciones. Pero ese crecimiento no es sostenible. No es sostenible, tiene que ser desarrollo. ¿Para qué? Yo escucho por todo el mundo desarrollo, pero no hay desarrollo, pues. ¿Qué desarrollo tiene que haber? Desarrollo tiene que comentar. Desarrollo tiene que comentar por seguridad, infraestructura.
políticas científicas, la nanotecnología, la biotecnología, la bioelectrónica. Tiene que haber infraestructura educativa, buenos caminos, buenas carreteras, salubridad, agua y desagüe, comunicaciones, todo el sistema operativo de computación. Todo eso nos va a dar un desarrollo. ¿Por qué? Porque está ligado a lo que nos dice Carlos Mariatti, nuestra infraestructura educativa, que lo único que nos va a sacar el desarrollo son nuestros niños y nuestros jóvenes. Lo que nos van a sacar, se van a entrar a esos caminos de tecnología, de innovación, y de esa manera nosotros vamos a salir y va a ser sustentable. Pero ahora un niño va a la sierra, toma un tecito, pues, camina con 1 kilómetro, va y se duerme. Aparte, nuestros profesores, ¿cuánto le pagan? No le pagan para que están en huelga. Tiene que haber un desarrollo, pero el desarrollo, como digo, de infraestructura. Aparte de instituciones fuertes, nuestro poder judicial, todos nuestros poderes deben ser fuertes y cristalinos. Unos partidos políticos fuertes. Las instituciones civiles que respalden, instituciones, sociedades civiles que respalden a nuestra sociedad civil, para que cambiemos todo realmente en nuestro Perú y sea grande. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del señor Guillermo Vázquez Vega, experto en comercio exterior. Seguidamente, al uso de la palabra, el señor congresista de la República, Roberto Angulo, ex integrante del grupo de trabajo encargado de la investigación de las concesiones del Callao y Paica. El tema de su exposición: balance e impacto de la concesión del puerto de Paica Piura. Bienvenido, señor congresista. Buenos días, señores, señoras. Vamos a iniciar esta exposición hablando acerca de un marco económico por el cual nuestros puertos, aeropuertos, carreteras y otros bienes del Estado han sido vendidos o concesionados. O sea, ¿cuál era la idea? ¿Por qué ha pasado eso? Y tenemos nosotros un marco económico. Se dice que este marco económico es conocido como el Consenso de Washington, que está conformado este consenso por las opiniones de un grupo de personas liderado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y algunas otras entidades, quienes en la época de los años 80 manifiestan 10 puntos que son los 10 puntos importantes y principales de este consenso de Washington, y en los cuales uno de los más importantes es que las empresas públicas de los países emergentes deberían ser vendidos o concesionados. Habla, por supuesto, también del déficit fiscal, habla de educación, pero lo que nos interesa a nosotros ahora, fundamentalmente, es por qué nuestras autoridades, llámese presidente del Consejo de Ministros, por qué han entregado nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestras carreteras, nuestras comunicaciones a los empresarios privados, que por lo general son extranjeros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? Yo no entiendo mucho qué es lo que sucedió en la mente de nuestros
gobernantes. Porque lo que pasó en Perú es único. Se quiso hacer lo mismo con Ecuador, se quiso hacer lo mismo con Bolivia, con Chile, Colombia, pero no pudieron hacerlo. Se quiso hacer con Argentina y con Brasil. En algunos casos se hizo a medias, pero solamente en el Perú se dio paso a una concesión de una entrega indiscriminada de nuestros recursos, de nuestra infraestructura, sin tener en cuenta para nada, como decía el general Quiabra, los intereses geoestratégicos del país, o sin tener en cuenta los intereses económicos del país. No hemos tenido en cuenta nada de eso. Solamente se cumple la receta y se dice, vamos a entregar todo. Hemos llegado al extremo de concesionar hasta el Alto de la Alianza a empresas extranjeras. Es decir, la Constitución del 79 decía que bajo ningún concepto nosotros podríamos concesionar dentro de los 50 kilómetros dentro de la frontera, podríamos concesionar ningún territorio a una empresa extranjera. Pero la Constitución del 93 dice no podemos concesionar, salvo casos de interés nacional. Y entonces aparecen los intereses, los casos de interés nacional. Pero hay una cosa increíble. Con el visto bueno, dice la Constitución en su reglamento, con el visto bueno del Comando Conjunto del Ejército. Entonces, se le pregunta al Ejército, se le pregunta a las Fuerzas Armadas y le dice, oiga usted, ¿podemos nosotros concesionar este territorio que está en la frontera a una compañía extranjera? Y el Ejército dice sí. Y como le digo, el Alto de la Alianza, donde está ese monumento y están esas palabras de Basadre, el Alto de la Alianza está concesionado. Y por supuesto, estamos hablando de más de 20.000 hectáreas concesionadas en esta forma. Y si concesionamos las fronteras, el resto, como podrán comprender, es mucho más fácil. Yo pensé que esto podría haber sucedido históricamente en los gobiernos de Fujimori o de Alan García, grandes traidores a la patria. Porque eso es lo que son. Pero ¿qué es lo que pasa? Acabamos de entregar, o se va a entregar, 3 concesiones a Telefónica, prácticamente a cambio de nada. Se dice que estamos ganando 3.020 millones de soles, porque nos dan un poco de páginas web, nos dan internet, nos dan telecomunicaciones inalámbricas, y todo eso se podría haber conseguido teniendo un satélite de comunicaciones. No era necesario decir, bueno, que tengamos 1 millón de nuevos clientes para Telefónica a 25 centavos
el minuto de llamada telefónica, pero 25 centavos los 40 primeros minutos del mes. A partir de ahí se cobra se cobraría lo normal, que son 50 centavos. Pero se entrega eso. Y nosotros con 250 millones de dólares podríamos tener un satélite de telecomunicaciones y con otros 250 millones de dólares podríamos tener un satélite de teledetección. O sea, con 500 millones de dólares nosotros podríamos proteger todas nuestras fronteras, nosotros podríamos saber por dónde va el narcotráfico, nosotros podríamos saber qué peces, qué cardumen, qué es lo que está pescando cada una de las flotas pesqueras que están en nuestro litoral. O sea, podríamos haber hecho todo eso. Pero se dice que esto es un asunto privado y que el Estado no debería intervenir. Yo pienso que el Estado tiene que intervenir. Yo no soy de los que piensan que el Estado es mal administrador. Yo pienso que el Estado es buen administrador. Lo que pasa es que existen malos políticos que corrompen al Estado, que degeneran al funcionario público para poder manejarlo mucho más fácilmente. Eso es lo que ha pasado con estos asuntos de las concesiones de los puertos y de las telecomunicaciones y carreteras. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué concesionamos? ¿Por qué vendemos? Se dice que concesionamos para atraer el capital extranjero. Necesitamos inversionistas. Yo me pregunto, ¿esto es cierto? ¿Nosotros aquí en el Perú necesitamos dinero? Eso es falso. Nosotros aquí en Perú tenemos muchísimo dinero. Nuestras reservas internacionales netas están llegando a los 70.000 millones de dólares. Jamás en toda la historia del país hemos tenido tanto dinero. El ahorro de todos los peruanos en las AFPs están llegando a los 100.000 millones de soles, de los cuales 25.000 millones de soles los estamos invirtiendo afuera. O sea, somos exportadores de capital. Es falso que nosotros necesitemos dinero para que nuestra producción pueda mejorar. Tenemos el dinero, no quiere utilizarse ese dinero. Se prefiere hacer empréstitos, se prefiere conseguir dinero de afuera, pagando altos intereses y tener nuestro dinero, como decía acá el compatriota, tener nuestro dinero guardado. O en todo caso, en bancos que nos dan a veces 0.75% de interés anual. Entonces, en este marco jurídico, en este marco económico, en este marco político, es que se concesionan los puertos. Y Paita es así. Yo me pregunto, Terminales Portuarios Euro-Andinos, ¿esta empresa ha puesto dinero? Según la idea del Decreto Supremo 1022, era que necesitamos un socio estratégico para que ponga dinero y para que nos dé
tecnología. No ha pasado esto. No ha sucedido. Después de 3 años han puesto dinero. Si no tenían dinero en la investigación, que si se las doy son 72 páginas, en la investigación hemos demostrado que ellos no tenían ni siquiera dinero para las garantías, para 2 garantías, una garantía de 16 millones de dólares y otra garantía de 108 millones de dólares. ¿Qué cosa hizo el Estado? El Estado garantizó a TPE, o sea, el Estado, el gobierno, el Perú garantiza a estos señores para que estos a su vez puedan pedir créditos para conseguir garantías. De forma tal que consiguen los créditos en el banco de crédito y en el Cochabamba. Pero no tenían dinero, nosotros le dimos el dinero. Porque si estuviésemos pues en la indigencia, no tuviésemos un solo centavo, entonces diríamos, bueno, bienvenido el capital extranjero, que nos apoye, bienvenido la tecnología. Pero no pasa eso. Compatriotas, no pasa nada de eso. Al contrario, se hace lo posible para que mediante dinero del Estado nosotros podamos conseguir que una empresa, entre comillas, nos favorezca, nos venga a dar su tecnología, cuando realmente no nos da absolutamente nada. Y durante 3 años, desde 2009 hasta ahora, no han puesto un solo centavo. Para esta charla dije, bueno, tal vez Terminales Portuarios Andinos ha hecho algo. Me voy a la página web. Vean ustedes la página web de Terminales Portuarios Andinos. ¿Para qué es lo que ha puesto? Veo en la parte de infraestructura. Nada. Ha puesto lo que estaba ahí, ya puso. Y cuando se dice más allá, página en construcción. No tiene nada. Ni siquiera la página web está actualizada. O sea, ¿cómo es posible que nosotros hayamos dado el segundo puerto del país? No me voy a referir por si acaso al Callao, porque es otra persona, el congresista Canches, el que trabajó en el Callao. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos dado el segundo puerto del país por nada? O sea, ¿de dónde surge esa naturaleza del ser humano, de nuestras autoridades peruanas, de Alan García y de toda su gente? ¿De dónde surge esa posibilidad, esa idea? Es indudable que hay problemas. Vamos a ver un poco sobre este asunto. Pase esto, por favor, porque ya lo... Tenemos una cronología. Bien. Empieza todo el 7 de febrero del 2003 con la ley 27943, la ley del Sistema Portuario Nacional, y tenemos el artículo 18, el artículo 10, perdón, 10.3 y 10.5. El 10 de marzo del 2005 hay un convenio marco de cooperación entre APN, la Autoridad Portuaria Nacional, y Proinversión. El 25 de marzo del 2008, APN y Proinversión aprobaron un plan de promoción
Y también en esa fecha, mediante la resolución suprema, tanto, bueno, realmente no veo muy bien, pero creo que ustedes sí, tienen razón. El 5 de noviembre de 2008, quiero decirles lo siguiente. Se presentan una serie de postores a el puerto de Paita. Muchos, cuando conocen las bases, desisten de participar. Pero hay una empresa que es APT Terminals de Paita que manda una consulta. Dice sobre la relación entre la fecha de adjudicación y la fecha de cierre. O sea, esta consulta es muy importante. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que se hubiesen abierto los sobres, había un plazo de 60 días para que se formalice el contrato y se firme el contrato. Entonces, AP Terminals dice lo siguiente: a mí me parece que estos 60 días son insuficientes. Entonces, ¿podríamos ampliarlos? ¿Nos podrían dar un poco de tiempo más para poder participar de esto? Para poder continuar con esta participación. Y Proinversión le dice que no. Proinversión le dice son 60 días y estos 60 días hay que cumplirlos. Entonces, APT Terminals se retira y se queda solamente Terminales Portuarios Edulandinos como único postor. En ese momento, Proinversión debería haber declarado desierta la licitación, porque ya no había competencia, solamente había una sola empresa. Pero no, Proinversión continúa. Y de ahí se promulga otro decreto y continuamos con el tema. Por favor. El 31 de marzo del 2009 se da la adjudicación de Buena Pro a TPE, el único postor. Proinversión adjudicó la Buena Pro a una empresa inexistente, porque Terminales Portuarios Edulandinos no estaba inscrita en registros públicos. Primera falta. No estaba inscrito. Bueno, la primera es la que después la vamos a ver. Pero esta es totalmente demostrable. No estaba inscrita. Era postor y no estaba inscrita en registros públicos. El 5 de noviembre de 2009, Proinversión con circulares número 10, 16 y 18 estableció un plazo de 60 días hábiles. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Por consiguiente, si el 31 de marzo era la adjudicación, el 26 de junio era la fecha de firma del contrato. ¿De acuerdo? Eran 60 días, de acuerdo a lo que habían considerado. La vista, la mente. Bueno, pero TPE no está inscrita en registros públicos, entonces pide más tiempo. TPE no tiene dos cartas fianzas, una por 16 millones, garantía de cumplimiento, y una por 108 millones por garantía de ejecución
de las inversiones adicionales. El segundo efecto, tendría que haber tenido las cartas de garantía, pero no tiene la carta de garantía. ¿Podemos continuar? Otro problema. De acuerdo a las bases, la empresa adjudicataria o adjudicada tendría 10 días hábiles para comunicarles a los trabajadores de NAPU, para comunicarles que ellos eran los nuevos adjudicados y para preguntarles si quisieran trabajar con la nueva compañía. TPE no envía la carta preguntándoles a esto, si no la envía 10 días después de los 10 días vencidos. Trabajadores de Napo Paita rechazaron oferta de TPE, obligación laboral queda entonces extinta. El 15 de junio, TPE solicita prórroga de fecha de firma de contrato. Alega falsamente que no recibe respuesta laboral. ¿Qué significa esto? Que TPE miente, porque la respuesta de los trabajadores fue inmediata. Ellos seguían a continuar trabajando con ellos, con TPE. Pero lo increíble viene después. Que Proinversión da nuevo plazo, o sea, extiende el plazo para la firma del contrato. Cuando no debería haber extendido, porque a la empresa anterior, a AP Terminals, no le permitía, le dijo que no iba a extender el contrato. Pero es la primera vez que extiende el contrato. Continuemos, por favor. El 16 de julio, TPE recién escribe su partida, recién se escribe en registros públicos. O sea, el 16 de julio, TPE recién existe como empresa. O sea, Proinversión estaba negociando, había aceptado a una empresa inexistente, había adjudicado el terminal portuario de Paita a una empresa totalmente inexistente. Proinversión emite una circular prorrogando, la segunda prórroga, hasta el 24 de agosto del 2009. Algo totalmente irregular. Y la fecha de cierre del contrato era el 24 de julio del 2009. Bueno, ya sabemos que no presenta inscripción en registros públicos, no tiene la carta fianza de las garantías. El 5, mediante un decreto supremo, el MTC aprueba contrato de concesión para diseño, construcción, financiamiento, conservación y explotación del puerto de Paita, el 5 de agosto. Bueno, y así podemos continuar. Continúa, por favor. Lo que quiero decirles que Proinversión prorroga por tercera vez porque Terminales Portuarios Andinos no tenían la fianza. Terminales Portuarios no tenían dinero. Y así continúa, por favor.
Nuevamente, Proinversión emite circular 40 y hace la tercera prórroga hasta el 14 de septiembre, cuando la fecha de firma de contrato era para el 24 de agosto. TPE no tiene carta fianza de 100 millones, ya había tenido la carta fianza de 16 millones, la consigue con el Banco de Crédito. El 6 de septiembre, Cayetana Aljovín, funcionaria de Proinversión, miente en Diario de la República y dice: TPE ya emitió la carta fianza faltante. Falso, todavía no había emitido la carta fianza. Bueno, la Comisión de Transporte del Congreso, acá tenemos que destacar el trabajo en el Congreso de la congresista, ahora vicepresidenta, Marisol Espinosa. Ella trabajó muy bien en este tema. Aunque tenía una oposición muy fuerte, pero ella trabajó y estuvo pendiente para que no se firmara este contrato. Pero nosotros éramos minoría. En ese entonces el Congreso, ustedes saben, estaba dirigido por la coalición afro-fujimorista, que era mayoría. El 9 de septiembre el TPE recién consigue segunda carta fianza. Como le dije, esta carta fianza, ¿saben cómo la consigue? Con la garantía del Estado. O sea, el Estado garantiza a TPE. ¿Qué es lo que garantiza el Estado? Le garantiza las utilidades. ¿Se imaginan ustedes a nosotros, a cualquiera de nosotros nos digan: oye, hagamos un negocio entre los dos? ¿Eso se le dice acaso a un microempresario? ¿Se lo dicen a un pequeño empresario? Hagamos un negocio entre el Estado y tú. ¿No? Y si yo pierdo, el Estado garantiza mis ganancias, mis utilidades. Es increíble. O sea, garantizamos, pero además de eso, le damos la posibilidad a TPE que deje en garantía el puerto de Paita. Como pasó después con Casagrande, estoy en la comisión también de Casagrande, si les contara todo lo demás, que todavía no puedo hacerlo, pero es algo parecido. Bueno, la cuarta fecha de cierre y la firma del contrato. Y se firma el contrato y después de algunos días más se entrega el puerto, se entrega el terminal portuario de Paita. Aquí hay muchas irregularidades, como hemos visto.